La mañana amaneció con una luz tenue, tiñendo de dorado las paredes desgastadas de la pequeña vivienda de doña Matilde. La mujer, de cabellos plateados y manos marcadas por los años de trabajo, se despertó temprano como siempre, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte. Se asomó por la ventana y contempló su jardín, que ya mostraba los primeros signos del cambio de estación. Las flores silvestres convivían con los tímidos brotes de los frutales y una brisa fresca acariciaba su rostro. Sin embargo, su mente no estaba allí. Viajaba, como tantas veces, entre recuerdos de días pasados y rostros que ya no estaban cerca. Matilde había dedicado su vida a criar sola a su única hija, Isabela, en un hogar modesto pero lleno de afecto. Entre jornadas agotadoras y noches frías, nunca dejó de intentar darle lo mejor. Aún así, siempre albergó el deseo de que su niña tuviera un porvenir distinto, libre de carencias y sacrificios. Con el tiempo, Isabela decidió marcharse del pequeño pueblo para buscar su propio camino. Anhelaba una vida más cómoda, lejos de las estrecheces que su madre había soportado. Matilde no quiso detenerla. Vio en los ojos de su hija una determinación que no podía apagar. Pasaron los años y, aunque las cartas llegaban de forma intermitente, fue solo hace poco cuando Isabela le escribió para contarle que había alcanzado un éxito rotundo. Ahora vivía en una gran mansión en una ciudad lejana, rodeada de lujos. En su última carta le decía: «Te invito a visitarme, mamá. Quiero verte y mostrarte lo mucho que he cambiado». Desde entonces, Matilde había estado reuniendo cada moneda para costear el billete de tren y comprar un par de zapatos nuevos. A pesar de sus 72 años, sus piernas aún eran firmes y su espíritu resistente. Nerviosa, pero ilusionada, aguardó el día del viaje como quien espera un momento que podría no repetirse. Cuando por fin llegó la fecha, se levantó con una energía que no sentía desde hacía décadas. Se vistió con su mejor atuendo, un vestido sencillo pero impecable y el abrigo de lana reservado para ocasiones especiales. Pidió a su vecino que la acompañara a la estación. Tras despedirse con un beso en la mejilla, dejó atrás el único mundo que había conocido. El tren partió puntual. Mientras se acomodaba en el asiento, Matilde observaba por la ventana cómo el paisaje rural se desvanecía. Atrás quedaban los campos y colinas para dar paso a montañas imponentes y, más adelante, a las primeras estructuras industriales. Imaginaba la vida de Isabela, empresaria reconocida, dueña de una fortuna, viviendo en un hogar tan majestuoso que parecía sacado de un cuento. Y, aún así, en su pecho latía una pregunta incómoda. ¿Seguiría siendo la misma niña que corría descalza por el campo, riendo sin preocupación? Las horas se arrastraron y el paisaje se tornó gris, metálico, dominado por carreteras y humo. Cuando por fin llegó a su destino, Matilde descendió del tren con el corazón acelerado. Entre la multitud vio a su hija esperándola en el andén. El paso del tiempo había transformado a ambas, pero se reconocieron al instante. Isabela se acercó con una sonrisa resplandeciente y la abrazó con fuerza. «Mamá, qué alegría verte», exclamó. «Yo también te he echado de menos, hija», respondió Matilde, sintiendo una mezcla extraña de calidez y distancia. Isabela la tomó de la mano y la condujo hasta un automóvil negro que las aguardaba. Durante el trayecto, Matilde apenas podía apartar la vista de su hija. La ropa impecable, el maquillaje sutil y el brillo frío de sus joyas la hacían parecer una mujer completamente distinta a la joven que partió del pueblo. La mansión apareció poco después, erguida como un símbolo de poder. Sus muros de mármol y ventanales gigantes reflejaban un cielo azul perfecto.
Un portón de hierro forjado se abrió automáticamente al acercarse, y un mayordomo vestido de negro las recibió con una inclinación. «Bienvenida, señora Isabela. Bienvenida, señora Matilde», dijo con formalidad. Matilde respondió con una sonrisa tímida. Nunca había sentido simpatía por los protocolos, pero aceptó el gesto con cortesía. Al cruzar el umbral, una sensación de frío la envolvió. No era el frío del clima, sino el de un lugar demasiado pulido, demasiado perfecto, como si todo estuviera calculado al milímetro. El suelo de mármol relucía bajo el brillo de candelabros de cristal. Cuadros y muebles costosos llenaban las paredes, cada detalle diseñado para impresionar. Isabela la guió por un pasillo tapizado en tonos dorados hasta llegar a una habitación amplia, con cama de seda y un ventanal que daba a un jardín perfectamente podado. Todo era impecable y distante. «Te he preparado todo para que estés cómoda», dijo su hija con una sonrisa que parecía esforzada. Matilde la observó y percibió en sus ojos un matiz que no supo definir. ¿Cansancio? ¿Desgano? «Gracias, hija. Es muy hermoso», respondió, intentando que su voz no delatara su incomodidad. Isabela le dio una palmadita en el hombro y anunció que esa noche tendrían una cena con amigos. La dejó sola, y Matilde permaneció un rato de pie mirando a su alrededor. La habitación, aunque lujosa, no transmitía calor humano. Caminó hasta la ventana y contempló el jardín mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué su hija parecía tan distante? ¿Qué había cambiado en ella? Más tarde, ya arreglada con el vestido más elegante que había traído, Matilde descendió las escaleras. La cena transcurrió en un comedor amplio, con una mesa interminable y vajilla que brillaba bajo la luz de lámparas ornamentadas. Los invitados, personas sofisticadas, vestidas con trajes y vestidos costosos, conversaban sobre viajes, inversiones y adquisiciones. Nadie preguntó por ella más allá de cortesías vacías. Matilde sonreía y asentía, pero su mente estaba lejos, observando a Isabela en silencio. Su hija respondía con soltura y gracia, pero su mirada parecía fijada en un punto invisible. No había calidez, no había rastro de aquella niña que le traía flores silvestres en primavera. Cuando la cena terminó y los invitados se marcharon, madre e hija quedaron solas en un salón iluminado suavemente. Matilde sentía el peso de un silencio extraño, como si las paredes mismas ocultaran algo. Isabela le preguntó si había disfrutado la velada, pero la respuesta de Matilde, aunque afirmativa, estuvo cargada de reservas. La noche avanzó. Matilde se retiró a su habitación, pero no logró dormir. Un pensamiento insistente la empujaba a explorar. Recordó una puerta cerrada al final de un pasillo apartado. Con pasos cautelosos se acercó. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba, y cuando giró la perilla, la puerta cedió con facilidad. Dentro, una estancia oscura y desnuda la recibió. En el centro, iluminado tenuemente, había un retrato. Matilde sintió que el mundo se detenía. Era ella, joven, en un día soleado, con Isabela niña tomada de su mano. A sus pies, un sobre amarillento descansaba sobre una mesa. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: «Querida mamá, te he extrañado, pero no puedo seguir viviendo como antes. He creado una nueva vida, lejos de todo lo que representábamos. El dinero me dio libertad, pero no me dio paz. No soy la misma y no puedo volver atrás. Ojalá lo entiendas. Te quiere, Isabela». Matilde dejó caer la carta, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella. No solo había encontrado un cuarto olvidado, sino una verdad que su hija había intentado ocultar. Esa noche supo que, más allá de los lujos, había algo profundamente roto en la vida de Isabela.
y estaba dispuesta a descubrirlo. El amanecer llegó envuelto en un silencio casi reverente. Las primeras luces del sol se filtraban tímidas entre las nubes bajas, bañando la aldea con un resplandor dorado que contrastaba con la tensión que aún se respiraba en el aire. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y aunque las campanas ya no repicaban en señal de alarma, en los rostros de los aldeanos todavía se dibujaba el rastro del miedo. Aldara, la joven que había desafiado a los inquisidores, caminaba con paso firme hacia las afueras, donde el bosque la reclamaba. Sus botas hundían la hierba humedecida por el rocío, y en su pecho un cúmulo de emociones se debatía entre la rabia, la tristeza y una determinación férrea. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La anciana Mirena, la última depositaria de los secretos arcanos del linaje, había sido capturada al caer la noche, arrastrada por hombres con sotanas negras hacia las mazmorras del castillo. El recuerdo de aquella escena aún le quemaba la memoria. Mirena, con sus cabellos de plata y sus manos temblorosas, no opuso resistencia. Sus ojos, sin embargo, ardían con una calma que solo podía nacer de quien conoce su destino y lo acepta. Antes de ser llevada, susurró algo a Aldara, tan bajo que ni los guardias pudieron oírlo. El fuego no arde igual para todos. La frase se le repetía en la mente como un eco enloquecedor, un enigma que sentía debía descifrar. El bosque la recibió con susurros y crujidos, como si supiera que su llegada no era casual. La espesura era un refugio, pero también un laberinto. A medida que avanzaba, los rayos de luz se filtraban en haces quebrados, pintando figuras caprichosas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Allí, entre raíces retorcidas y el canto lejano de los cuervos, buscaba a quien muchos llamaban el guardián. Pocos creían que existiera realmente, pero las historias que Mirena le contó de niña hablaban de un hombre que vivía apartado, un ermitaño que había sido hechicero en tiempos en que la magia aún era respetada y no temida. Él, decían, custodiaba conocimientos prohibidos y artefactos que podían cambiar el curso de una vida o de una guerra. Horas después, lo encontró. Sentado junto a una hoguera pequeña, con un cuenco de madera en las manos, el anciano levantó la vista hacia ella sin sorpresa alguna, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Tenía una barba espesa, blanca como la ceniza, y unos ojos que parecían contener siglos enteros. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo sin preámbulos. Aldara asintió. «Han capturado a Mirena. La ejecutarán al caer la luna. Necesito salvarla». El anciano bebió un sorbo lento antes de responder. «Salvarla no será suficiente. Lo que viene es más grande que ella, y que tú». Entonces le habló de la llama del velo, un fuego ancestral que podía quebrar encantamientos, corromper la mentira y revelar lo oculto. Una llama que no quemaba la carne, sino las mentiras que la rodeaban. Estaba oculta en lo más profundo del bosque, custodiada por sombras que no eran humanas. Solo un corazón dispuesto a sacrificarse por otro podía atravesar el sendero hasta ella. Aldara, sin dudar, aceptó. El guardián le entregó un amuleto de plata con una piedra oscura en su centro. «Este talismán te guiará, pero cuidado. El bosque probará tu verdad. Si tu propósito flaquea, te devorará». El viaje hasta la llama fue una sucesión de pruebas. El bosque se retorcía a su paso, mostrándole visiones de sus miedos más profundos. Veía a su madre implorando que huyera. Escuchaba las voces de los aldeanos acusándola de bruja. Sentía el calor asfixiante de hogueras que ardían solo en su mente. Cada paso era un desafío a su voluntad, cada susurro un intento de quebrar su fe.
Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a un claro donde un círculo de piedras negras rodeaba una llama que danzaba con colores imposibles: azul, violeta y un dorado que parecía respirar. No desprendía calor, sino una vibración que la hizo temblar por dentro. Se acercó, sintiendo cómo la piedra del amuleto palpitaba al ritmo de su corazón. «El fuego no arde igual para todos», repitió en voz baja, recordando las palabras de Mirena. Extendió las manos y la llama se inclinó hacia ella, como reconociendo su propósito. Un destello cegador la envolvió, y cuando la luz se desvaneció, el amuleto ardía con un brillo nuevo, como si dentro de él se hubiera sellado un pedazo de aquel fuego sagrado. Con el talismán en su poder, emprendió el regreso. Pero algo había cambiado. El bosque ya no era un enemigo. Los árboles parecían apartarse a su paso, y el viento le susurraba un único mensaje: «Apresúrate». Al llegar al límite de la aldea, el sonido de las campanas volvió a estremecerla. No eran de alarma esta vez, sino de convocatoria. La plaza central estaba abarrotada. En el centro, una pira de madera esperaba, y sobre ella, encadenada, estaba Mirena. Los inquisidores entonaban oraciones, preparando el fuego. Aldara sintió que el tiempo se detenía. Apretó el amuleto y dio un paso adelante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No sabía si lograría salvarla, pero sí sabía que no dejaría que muriera sin que la verdad saliera a la luz. El amanecer se levantó sobre un cielo gris, como si incluso las nubes estuvieran de luto. El campamento permanecía en un silencio que no era natural, ni aves, ni viento, ni crujido de hojas. El aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. Todos sabían que esa jornada decidiría el destino no solo de Elara, sino de todo el valle. Elara despertó antes que los demás. Había soñado con su madre, una imagen tan vívida que aún sentía el calor de sus manos. En el sueño, la mujer le había entregado una esfera de cristal que contenía un fuego azul, y había susurrado: «La luz no está fuera, hija, siempre ha estado en ti». Al abrir los ojos, Elara notó que su amuleto ardía contra su pecho, como si quisiera recordarle esas palabras. Lorien la esperaba junto al claro. Sus ropas estaban empapadas de rocío, y sus ojos, inusualmente oscuros, evitaban mirarla directamente. «¿Dormiste algo?», preguntó él con un hilo de voz. «Lo suficiente para saber lo que debo hacer», respondió ella, con una determinación que no había sentido antes. Avanzaron juntos por un sendero cubierto de raíces que parecía alargar cada paso. La niebla era tan espesa que apenas podían verse las manos. Y entonces, como si hubieran atravesado un velo invisible, llegaron a la entrada de la vieja fortaleza. Muros rotos, cubiertos de hiedra negra, y en lo alto una figura envuelta en una túnica carmesí. Era Maelric. Sus ojos, dos pozos de sombra, se clavaron en Elara como si quisieran atravesar su alma. «La hija de Liria», murmuró con un deje de burla. «He esperado este momento más tiempo del que tú has estado viva». Elara sintió que el amuleto latía con violencia, como si su propio corazón estuviera a punto de estallar. «No soy solo la hija de Liria, soy su legado», respondió, alzando la voz. Maelric levantó su bastón y el aire se llenó de un zumbido agudo. Un círculo de fuego negro se abrió bajo sus pies, y de él emergieron criaturas deforme, con alas rasgadas y bocas llenas de colmillos. Lorien desenvainó su espada, pero Elara lo detuvo con un gesto. «No, esta lucha es mía». Las criaturas se abalanzaron sobre ella, pero un destello azul salió del amuleto y las hizo retroceder, como si una fuerza invisible las hubiera arrojado lejos. Maelric rió. «No entiendes, muchacha.
Esa luz que tanto veneras no puede contra la oscuridad eterna. Pero Elara recordó las palabras de su madre. La luz no está fuera. Cerró los ojos, ignoró el rugido de las bestias y el trueno del hechicero. Buscó dentro de sí, más allá del miedo, más allá de la ira, y encontró un punto cálido y constante. Cuando abrió los ojos, sus manos ardían con un fuego azul puro, más intenso que cualquier amanecer. «No necesito vencerte, Maelric», dijo, avanzando paso a paso. «Solo necesito devolverte al lugar de donde nunca debiste salir». Con un grito que parecía contener siglos de dolor y esperanza, extendió las manos. El fuego azul se expandió como una ola, envolviendo al hechicero y a sus criaturas. Hubo un rugido, un estallido de luz, y después, silencio. Cuando la luz se desvaneció, Maelric ya no estaba. La fortaleza se derrumbaba lentamente, liberando un aire fresco, como si el valle respirara por primera vez en años. Lorien corrió hacia Elara, que se sostenía apenas en pie. «Lo lograste», susurró él con una mezcla de incredulidad y orgullo. Elara sonrió débilmente. «No, lo logramos todos». Mientras descendían de las ruinas, los primeros rayos de sol atravesaron las nubes. En ese instante, Elara supo que su madre no solo le había dejado un legado, sino una misión: proteger la luz, no con poder, sino con compasión. Y así, la última hechicera caminó hacia el nuevo día, sabiendo que su historia apenas comenzaba.